Muy buenos días, hoy es sábado 18 de abril y bienvenidos a la Reunión Secreta. Ya sabes que soy el doctor José Miguel Gaona y vamos a hablar de algo, yo creo que es súper interesante, la verdad, que es uno de los vídeos que requiere pues, mayor investigación y no podéis ni imaginar, o sí, ¿de dónde ha salido el vídeo? Ya sé que ha habido muchísima controversia al respecto, pero uno de los premios Nobel, Luc Montagnier, a quien además conozco personalmente y con el que hice un trabajo de investigación en la década de los 80 sobre el SIDA, ha realizado unas declaraciones muy controvertidas. Este premio Nobel del 2008, en el que también evidentemente compartió éxitos con Robert Gallo del CDC a la hora de descubrir el famoso virus del SIDA, pues ha dicho en una publicación online, Frequence Medical, que me he leído justamente durante la mañana de hoy, pues que este virus estaba alterado genéticamente por manos de alguna manera humanas, que había elementos del VIH, es decir, del virus del SIDA en el genoma, en el material genético de este RNA o ARN del virus del COVID-19. No solamente esto, sino que incluso algunos elementos parecía que venían del parásito de la malaria, ¿no? Como si de alguna manera se hubiesen recombinado elementos de distintas seres de virus y de parásitos de la malaria, creo que el falciparum, que es el que infecta los glóbulos rojos, pues era una especie de confabulación desde el punto de vista genético, ¿no? El virus, en definitiva, decía que no era un virus natural, y más aún que tenía prácticamente toda la seguridad que había escapado del laboratorio. La verdad es que no le hubiese hecho especialmente mucho caso, aunque sea un premio Nobel, siempre hay que leerlo, evidentemente, no hay que estar siempre abiertos de mente a ver qué es lo que sucede. Pero me llamó también la atención que hace muy poquito, prácticamente horas, Mark Lipsitch, al que sigo en Twitter, es un catedrático jefe de epidemiología de la Universidad de Harvard, retuiteó una información de Carl Bergström. Carl Bergström es un profesor de biología de la Universidad de Washington. ¿Y qué es lo que decía este Carl Bergström? Bueno, decía algo interesante. No exactamente de lo de Luc Montagnier, pero fijaros. Decía que existen fuertes evidencias que no es una arma biológica de diseño, más o menos, traduciéndolo del inglés. Sin embargo, agregaba, no existen suficientes pruebas de que no haya escapado, evidentemente, de un laboratorio y que todo esto, este laboratorio se podría encontrar en un proceso de lo que él llamaba gain of function. ¿Qué es gain of function? Cuando científicos, cuando virólogos cogen un virus y lo que intentan hacer alterándolo genéticamente es que aumente su contagiosidad y su virulencia. Es decir, lo que al parecer comparten Lipsitch y Bergström es que el virus no ha sido manipulado, que quizá lo iban a manipular, pero que antes de que eso ocurriese tampoco hay unas evidencias que pudieran descartar que el virus hubiese escapado de un laboratorio. Bueno, hemos escuchado todo tipo de cosas respecto al famoso mercado de Wuhan, respecto al laboratorio también que se encuentra en Wuhan, que es uno de los pocos a nivel mundial que tiene un nivel 4 y creo recordar que es el único que hay en China. Entonces he estado viendo a ver si es verdad esa distancia que había entre el supuesto laboratorio y el mercado y por otro lado, ¿qué hay de verdad respecto al tema del mercado? Yo creo que es muy interesante el tema. Bueno, por un lado, oye, no podemos negar que el laboratorio se encuentra terriblemente cercano del mercado, vamos, a pocos minutos caminando, vamos, 2-3 minutos, a 277 metros entre un sitio y otro. Ya es sospechoso realmente que un virus de estas características, justo aparentemente, y ahora veréis por qué digo aparentemente, haya aparecido en el susodicho mercado. Por otro lado, tenemos declaraciones, por ejemplo, de otro científico, de Étienne-Simon Laurier, del Instituto Pasteur, paradójicamente del instituto donde justamente Luc Montagnier fue en su momento el director. Pero sin embargo, Étienne-Simon Laurier está en contra de las declaraciones de Luc Montagnier. Dice, más o menos a grandes rasgos, que porque aparezcan unas palabras en un libro
y también las encontremos en otro libro, no quiere decir que el segundo libro sea una copia del primero necesariamente, ¿no? Sino que hay semejanzas, que es muy, muy distinto. Pero si seguimos tirando, fijaros qué curioso, de bibliografía científica, hay algunos otros virólogos, me ha llamado la atención una tal Sona Pekova, por si acaso era un bulo, me he dedicado a buscar las citas y las entrevistas supuestamente originales, y si incluso, porque hoy en día no te puedes fiar de nada si la tal Sona Pekova realmente existía o no, y en las webs donde se van publicando los artículos científicos, sí, es verdad, es una viróloga, la verdad con una serie de 60 y tantos artículos de alto nivel científico, en el que apunta también Sona Pekova de que, bueno, de que este virus no sería extraño que tuviese una relación pues con el laboratorio de Wuhan. Interesante también, ¿no? Y luego, para completar esta idea que os estoy transmitiendo hoy, os voy a presentar un estudio griego, por ejemplo, en el que se observa que tiene una serie de semejanzas con el SARS, el virus del COVID-19, tiene una serie de semejanzas con los virus auténticos propios del murciélago a un 96,3%, pero no en su totalidad. Hay otras partes que no coinciden con el virus original del murciélago, cosa que tampoco es extraña, ya que estos virus, en definitiva, suelen ir mutando. Por ejemplo, os pongo ahí justamente del GISAID, que es una base de datos en el que podéis ver en este diagrama cómo desde ese virus original va mutando y mutando y mutando prácticamente hasta hace pocos días, ¿no? Es decir, son pequeñas variaciones genéticas que este virus va teniendo. Al principio, el virus era un 99,9% semejante entre ellos, pero evidentemente por la alta contagiosidad va desplegándose por medio globo terráqueo y hay distintas cepas de ese virus que van infectando de manera distinta, por ejemplo, a Estados Unidos, que a los que están en Brasil, que a los africanos o a los asiáticos. Bueno, ¿qué distancia hay? Y esto creo que lo mencionó justamente Iker Jiménez ayer, entre el sitio donde están los horseshoe bats, esta variedad de murciélagos, y el mercado de Wuhan. 832 kilómetros, es decir, una tira de kilómetros. Pero no solamente eso, sino que durante la época en que ha aparecido el susodicho virus, finales de diciembre, etc., estos murciélagos están hibernando muy profundamente en las cuevas y en principio parece difícil. Pero más aún, en el supuesto que hubiesen sido vendidos en el mercado de Wuhan, al parecer todo apunta a que no es cierto, dado que en ese mercado no se vendían murciélagos, con lo cual complica más la historia. Pero hay dos artículos de la prestigiosa revista Lancet que nos hacen también meditar acerca de si es verdad o no este tema del mercado, de si realmente empezó en el mercado o dónde empezó. Uno de ellos, lo podéis ver, y además recordar siempre los vínculos, los enlaces, están justamente en la descripción del vídeo. Apunta a que el 66% de los pacientes que se vieron inicialmente tenían algún tipo de relación con el mercado, pero prácticamente un 34%, es decir, 1 de cada 3, no tenía nada que ver. Pero en otro artículo de Lancet también reduce aún más todavía esa casuística. Un 49% tenía vínculos con el mercado, pero nada menos que un 51% no tenía nada que ver con el susodicho mercado. Es decir, de alguna manera, los datos no soportan que, de una manera definitiva al menos, que el virus emerge necesariamente en ese mercado en cuestión. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde sale? ¿De dónde emerge? Bueno, si nos vamos un poquito para atrás al 2015, podemos ver un artículo en la revista Nature, también de gran profesionalidad y seria, como ya en aquel entonces, hace solamente 3 años y pico, porque es de noviembre, ¿no? O 4 años y pico, cómo ya se hacían, podemos llamarlo virus quimera, es decir, virus alterados que incluso en aquel entonces, antes de ayer como quien dice, escandalizó a mucha de la comunidad científica porque se preguntaban si realmente era necesario jugar con estos virus que tenían una altísima letalidad.
y que en caso, obviamente, de poderse escapar, podría ser un verdadero caos. Esto es simplemente un punto de referencia. La propia revista Nature advierte en la parte superior del artículo que muchas personas que son partidarios de la confabulación y todo esto han utilizado ese artículo para apuntar a que el virus necesariamente, por ese artículo, ha escapado de un laboratorio. Evidentemente ese artículo solo dice que existe la posibilidad de cambiar genéticamente a estos virus y hacerlos tremendamente peligrosos. Bueno, realmente tenemos un conjunto de cuestiones. Científicos de muy alto nivel, como Lipschitz, por ejemplo, como Bergström, no excluyen tampoco, o al menos no tienen pruebas, no tenemos todos pruebas, para apuntar a que no escapó del susodicho laboratorio. Lo que no quiere decir tampoco que necesariamente haya escapado, pero no hay pruebas, seamos claros, ¿no? Tampoco queremos, en un momento dado, creer a pie juntillas todo lo que dice, por ejemplo, el Lancet. Hay un artículo, que ahí os lo puedo poner, en el que apunta que el origen extraterrestre del virus, y también lo han publicado en Lancet. Es decir, todas estas cosas hay que tomarlas también con cierta precaución. Es decir, llevamos años discutiendo sobre el origen muchas veces del virus del SIDA y todavía sigue habiendo cierto debate, ¿no? Lo cierto es que las cosas están bastante menos claras de lo que nos podríamos creer. Por un lado están los negacionistas que en un momento dado dicen que no a todo sin estar realmente informados. Por otro lado están los que se tragan todo y realmente tampoco están especialmente informados. Ambos en ocasiones se apoyan solo en una o dos publicaciones. Pero este tema, y quizá lo veremos en los años que vienen, es más complejo de lo que parece. O quizá, dentro de unas cuantas décadas, todavía seguiremos discutiendo si Lee Harvey Oswald mató en solitario a John Kennedy. No lo sabemos. Pero por el momento, al menos, las cosas no están especialmente claras. Así que, mientras tanto, tenéis ahí otro buen pedazo de información para no tragaros cualquier cosa que os cuenten, ni de un lado ni del otro. La información y la verdad os hará libres a la hora de poder pensar y no caer en simples prejuicios sin lugar a dudas. Así que, como siempre, os deseo un día más mucha, pero que muchísima fuerza, que falta nos hace sin lugar a dudas.